Buenas tardes, soy el licenciado Walter Arnoldo de la Roca Cuellar con número de registro 2002-0176. Vamos a iniciar la clase número 8 de Química Orgánica. Como es sabido, pues los estudiantes están en huelga, no entran a clases, pero con el fin de justificar mis horas de contestación, pues estamos grabando la clase para que si se arregla la situación, pues podamos recibir clases asincrónicas y que los estudiantes puedan seguir las clases. Entonces vamos a iniciar donde nos quedamos el día de ayer, que fue la definición de grupos funcionales. Entonces vamos a presentar. Entonces el día de ayer estuvimos viendo lo que son los, eh, los grupos funcionales de hidrocarburos, que son de carbono múltiple, y vimos carbono sencillo heteroátomo. Heteroátomo significa que son átomos diferentes al carbono e hidrógeno. Por ejemplo, como vimos el día de ayer, vimos halógenos, vimos oxígenos, nitrógenos. Bueno, entonces vamos a continuar con esta clase. Ahí vimos los tres grupos con insaturaciones carbono-carbono, alqueno, alquino y aromático. Vimos también los grupos funcionales con el carbono unido al heteroátomo, que sería en el caso X, ya dijimos que eran halógenos, que son flúor, bromo, cloro y yodo. Si está unido el carbono a un OH, se llama alcohol. Si el oxígeno está unido a dos cadenas carbonadas, se llama éter. Si el carbono está unido a un nitrógeno, se llama amina. Y si el carbono está unido a un grupo nitro, se llama nitro. Nitro es NO2. Entonces ahí fue donde nos quedamos el día de ayer. Aquí están los diagramas de dispersión de electrones o de carga. Vamos a ver ahora también el tiol, que sería carbono unido a SH, se llamaría tiol, y carbono unido, perdón, azufre unido a dos cadenas carbonadas se llamaría sulfuro. Tenemos la distribución de carga. También tenemos los fenoles, que sería un OH unido a un aromático. Tiene que estar unido directamente. Es diferente a un alcohol. Por eso es que se llaman diferente. Entonces, hidróxido unido a un aromático areno se llama fenol. Bueno, ahora vamos a ver grupos funcionales con dobles enlaces carbono-oxígeno, carbonilo. Y tenemos el aldehído. Se dan cuenta que el aldehído tiene unido al carbonilo un H y una cadena carbonada. Y luego tenemos la cetona, que en este caso están unidos dos cadenas carbonadas al carbonilo, que es carbono doble enlace oxígeno. Bueno, esos grupos son muy importantes a nivel bioquímico. Ahí tenemos la distribución de carga. Se dan cuenta que siempre está hacia más electronegativo, que es el oxígeno. Este grupo importante también para las reacciones bioquímicas y muchas de las reacciones a nivel de plantas. Tenemos el ácido carboxílico. Se dan cuenta que el ácido carboxílico, el carbonilo está unido a una cadena carbonada y a un OH. Acá en este cuadro pusimos derivados de ácidos, debido a que posteriormente, cuando miremos sus reacciones, estos compuestos se pueden derivar del ácido carboxílico. Bueno, entonces, si en lugar de tener un H, miren, tiene una cadena carbonada, se llama éster. Si en lugar de tener el OH tiene un N, se llama amida. Si en lugar de tener un OH tiene un halógeno, se llama halogenuro de ácido. Y si en lugar de tener
un H, si en lugar de tener un H tiene tiene un carbonilo y una cadena carbonada, se llama anhídrido. Entonces, esos son grupos funcionales muy importantes. Se dan cuenta de que ahorita estamos hablando solo de los grupos funcionales más importantes. Acá tienen una actividad que van a tener que realizar para el resumen de la actividad 8 de la unidad 1. Van a tener ustedes que realizar lo siguiente. Entonces acá en la metionina van a tener que identificar los grupos, ¿verdad? Y luego acá, por ejemplo, miren, les voy a dar el chivo acá. Acá, por ejemplo, tiene un grupo funcional, miren, un azufre que está unido a dos cadenas carbonadas. Ustedes ya tienen que identificar qué grupo funcional es. Luego, acá, por ejemplo, también tienen otro grupo funcional, ¿eh? Carbono unido a un NH2, ya tienen ustedes que investigar. Y acá tienen otro grupo funcional, que es carbonilo unido a un OH. Entonces, acá, a la hora de ponerme la resolución, a este le ponen 1, 2 y 3, y identifican qué grupo es. ¿Estamos o no? Bueno, entonces eso es lo que van a tener que hacer en este ejercicio que está puesto ahí. Bueno, aquí tienen, miren, eso lo tienen que estudiar como, ahí sí que todos los días para podérselos aprender. Estos grupos son los grupos que vamos a ver en el transcurso de este curso. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, miren qué importante, tiene el nombre del grupo funcional, tiene la estructura, tiene la terminación del nombre, o sea, esto significa, cuando medimos nomenclatura, significa el grupo funcional. Cuando tiene doble enlace se llama alqueno, se dan cuenta, terminación eno. Y acá tiene un ejemplo. Entonces, esto deberían de irse aprendiendo por lo menos unos 8 cada semana, y en 2 semanas ya se saben todos los grupos. Tenemos el alquino triple enlace, terminación ino, y por ejemplo tenemos el etino. Luego tenemos el areno o anillo aromático, se dan cuenta que es un benceno que tiene dobles enlaces alternados. Uno sí, no, sí, no, sí, no. Esto no tiene ninguna terminación, ¿verdad? Y el ejemplo principal sería el benceno. Si tiene, digamos, está unido el carbono a un halógeno, se llama haluro. No tiene ninguna terminación, por ejemplo, tenemos el clorometano. Si está unido a un OH el carbono, tiene la terminación ol. Y entonces, por ejemplo, acá tenemos el que tiene un carbono, se llama metanol, ¿se dan cuenta? El éter está unido a el oxígeno a dos cadenas carbonadas, tiene el nombre éter. El monofosfato, pues se dan cuenta que tiene un fosfato que está unido a un carbono, que lo vamos a ver al final del curso. Tenemos una amina que está unido el carbono a un nitrógeno, se pone amina de terminación. Tenemos una imina que es un carbono doble enlace nitrógeno, no tiene ninguna. Tenemos nitrilo, carbono triple enlace nitrógeno, nitrilo. Tenemos nitro, tenemos acá el grupo nitro, ninguna. Tenemos unido a SH, se llamaría tiol. Y ahí están los ejemplos. Acá tenemos el azufre unido a dos carbonos, sulfuro. Y este que también, que es un enlace importante para la formación del DNA, disulfuro. Tenemos carbonilos, tenemos aldehído, carbonilo está unido a un H, terminación al. Cetona está unido a dos cadenas carbonadas, terminación ona. Ácido carboxílico, el carbonilo está unido a una cadena carbonada y un OH. Ácido oico. Tenemos el éster, que está unido el carbonilo a una cadena carbonada, y el oxígeno, en lugar de tener hidrógeno, tiene una cadena carbonada, se llama oato, sería la terminación. Amida, el carbonilo está unido a una cadena carbonada, y en lugar de tener OH como el ácido, tiene un N, se llama amida. Y anhídrido, se dan cuenta que el oxígeno está unido a dos carbonilos y cadenas carbonadas, se llama anhídrico oico.
Y cloruro de ácido está unido el carbonilo a un cloro, a un halógeno, en este caso cloro, en lugar del OH. Se llama cloruro y de la terminación oilo. Ahí tienen el ejemplo. Entonces, con esta tabla, si ustedes se comprometen a aprenderse los nombres antes de que sea el examen, pues se los van a aprender con facilidad. Otra cosa importante es el orden de prioridad de los grupos funcionales. Entonces acá tienen una tabla que también hay que aprendérsela, pero eso es más fácil si se aprendieran los grupos funcionales. Entonces fíjense pues, el grupo que tiene, miren, esta será basada para darle nombre a los diferentes compuestos orgánicos. O sea que quiere decir que de todos los grupos funcionales que están acá, el más importante es el ácido carboxílico. Y el orden de prioridad viene de la reactividad. Quiere decir de que el ácido carboxílico es el que más reacciona de todos los compuestos que están. Una cosa importante es que el alcano no es considerado grupo funcional, porque el alcano es el esqueleto de los compuestos orgánicos. O sea que hasta aquí llegan los grupos funcionales, hasta el alquino. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo yo tengo todos estos grupos funcionales en una molécula orgánica, pues yo le debo de llamar ácido carboxílico. Si yo tengo desde anhídridos para abajo, yo le tendría que poner a la molécula anhídrido. Si yo tengo desde ésteres para abajo, a la molécula le debo poner éster. Entonces, esto les sirve a ustedes para conocer cuál va a ser el nombre principal de lo que es la nomenclatura del compuesto. Entonces, siempre van a buscar el nombre del grupo funcional más importante. Y todos los otros demás grupos van a quedar supeditados a lo que es el grupo funcional más importante. Bueno, vamos a ver grupos funcionales con enlaces múltiples carbono-nitrógeno. Entonces podemos tener carbono doble enlace nitrógeno, sería imina, carbono triple enlace nitrógeno sería nitrilo o ciano. Y ahora vamos a ver lo que son los tipos de carbono. Esto es importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque según el tipo de carbono, así es la reactividad. Entonces, vamos a ver que si el carbono no está unido a ninguna cadena carbonada, es orden 0. Si el carbono está unido a un carbono, se llama primario. Si el carbono está unido a dos cadenas carbonadas, secundario. Y si el carbono está unido a tres cadenas carbonadas, se llama terciario. Y si el carbono está unido a cuatro cadenas carbonadas, se llama cuaternario. Una cosa importante que podemos nosotros ver es lo siguiente. Acá el carbono tiene una hibridación sp3. O sea que, vamos a ver posteriormente, va a formar cuatro enlaces sencillos o simples. O sea que los tipos de carbono únicamente se van a poder clasificar cuando el carbono sea sp3, o sea que tiene cuatro enlaces sencillos. Ojo con eso. Una cosa importante que tienen que saber es lo siguiente. Entre más hidrógenos tenga el compuesto orgánico, más fácil es que reaccione. O sea que el que reacciona menos es el cuaternario y el que reacciona más es el orden 0. ¿Ok? Entonces por eso es importante que nosotros conozcamos esta clasificación. Entonces esta clasificación utiliza para carbono que forme cuatro enlaces sencillos, simples o sigma. O sea que tiene que tener una hibridación sp3 como les estaba mencionando. Bueno, vamos a ver una aplicación de los tipos de carbono. Entonces, solo para poder, voy a mostrarles algunas cosas en la pizarra y vamos a ver lo siguiente. Porque fíjense que cuando hay mucho problema
presentan ustedes mucho problema es para determinar un carbono de orden 0. Bueno, entonces ahí tienen esta molécula orgánica. Bueno, entonces ahí tienen la molécula y ustedes van a tener que determinar orden 0, primarios. Entonces se los voy a poner de diferentes colores para que ustedes así lo trabajen y es más fácil. Secundarios, terciarios, y cuaternarios. Bueno, entonces fíjense pues chicos, vamos a ver. Entonces fíjense pues, los orden 0 quiere decir que es un carbono que no está unido a ningún carbono. Bueno, entonces busquemos ahí. Entonces miren pues, ahora acá busquemos el orden 0 y vamos a ver que este carbono que está acá, a lo mejor lo voy a poner así para que no... Bueno, lo voy a dejar así para que ustedes entiendan. Bueno, entonces fíjense pues, orden 0 quiere decir de que el carbono está unido a ningún carbono. Entonces miremos acá, miren, este carbono está unido a un oxígeno y solo tiene hidrógenos. Entonces este sería orden 0. Y entonces este no puede ser orden 0 porque este carbono está unido a este otro carbono. Entonces en este caso sería orden 1, ¿verdad? Porque el otro lado está unido a un nitrógeno. Bueno, pero entonces orden 0, entonces solo tendríamos S, que sería 1. Luego nos vamos con primarios. Entonces los primarios normalmente van a estar en las orillas, ¿verdad? Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y este que solo está unido, miren, este carbono o esta molécula está unido ¿a qué? Entonces este que está acá sería primario, ¿verdad? Porque solo está unido a este CH2, y este sería secundario porque está unido, perdón, este sería primario porque está unido a este, y este sería primario porque también está unido solo a este. El otro lado tiene un nitrógeno. Bueno, entonces ahí tengo 2. ¿Ok? Entonces ya no tengo primarios porque ya no tengo puntas, ¿eh? Entonces, ¿cuántos tendría? Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Bueno, ahora nos vamos con los secundarios que están unidos a 2 carbonos. Entonces miremos, acá tengo uno, miren. Este está unido a 2 carbonos. 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 Y este está unido a 2 carbonos. Entonces ahí serían los secundarios. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sería 1, 2, 3, 4. Todos los carbonos que están en la molécula los debemos de clasificar, ¿verdad? Bueno, entonces 1, 2, 3, 4. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Serían 5. Bueno, ahora vamos con los terciarios. Los terciarios deberían estar unidos a 3. Entonces miremos acá. Se dan cuenta que este está unido a 3. Este está unido a 3. Este está unido a 3.
Este está unido a 3. Y miren, acá me faltó un secundario. Este que está acá está unido a 2. Está unido a estos dos carbonos, pero este es nitrógeno. Entonces, quiere decir de que es secundario. Entonces acá, los secundarios serían 6. Se dan cuenta que cuando hay carbono 0, cuando hay heteroátomos, tenemos que tener ese cuidado. Bueno, luego de eso, seguimos con los terciarios. Se dan cuenta que aquí tengo un terciario. ¿Ok? Acá tengo otro terciario. Bueno, entonces, terciario, terciario, terciario. Bueno, entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sería 6. Bueno, luego de eso me quedarían solamente los cuaternarios. Y entonces cuaternarios solo tengo este. Sería 1. Entonces nosotros podemos confirmar que todos los carbonos deben estar clasificados. ¿Estamos? Porque si no todos los carbonos están clasificados, que nos confundimos. Se dan cuenta que todos los carbonos en este caso tienen puntito. Orden 0 tiene este carbono, que no está unido a ningún carbono. De ahí, primarios, tenemos este, que está unido solo a un carbono. Este, que está solo unido a un carbono. Este y este. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí estamos. Ahora los secundarios están unidos a 2. Aquí sería 1. Aquí igual porque está unido a un nitrógeno, no contaría. Está unido a 2. Sería 3, 4, 5 y 6. Luego terciario sería este, está unido a 3, a 3, a 3, a 3, a 3 y a 3. Y cuaternarios pues sería este último. Bueno, entonces esto sería lo que tendrían que hacer en el examen. Entonces, ojo, cuando hay heteroátomos, o sea, cuando está ya sea oxígeno, nitrógeno, azufre, puede presentarse carbono orden 0 y eso se confunde mucho. Entonces, una cosa que deben hacer es de que aquí la cantidad de carbonos debe ser la cantidad de carbonos que tiene la molécula. Entonces se da cuenta que aquí al sumar esto me debe salir, sería 7, sería 8, 6 y 6, 12, serían 20, o sea que aquí serían 21. Entonces acá deben haber 21 carbonos. ¿Ya? Bueno, entonces esa es la forma de determinar el tipo de carbono. Cuando nosotros tenemos, como vamos a ver en el ejemplo, no tenemos heteroátomos, entonces quiere decir de que no se va a presentar orden 0. Ojo con eso. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Entonces vamos a ver acá un ejemplo que pues normalmente ustedes los tendrían que hacer y lo tendrían que subir al Classroom, pero como no tenemos estudiantes, pues entonces lo vamos a realizar aquí para que ustedes lo puedan ver. Entonces se dan cuenta que estas moléculas ya saben ustedes que no van a tener orden 0 debido a que no tienen heteroátomos. La que tenemos en la pizarra sí. Bueno, entonces ahora vamos a ver, vamos a poner a primario, acá tengo un primario, acá tengo otro primario, que serían las puntas, y de ahí todos estos que están dentro de la molécula serían secundarios. Entonces, ¿cuántos primarios tengo? Tengo 2. ¿Cuántos secundarios tengo? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos terciarios? 0. ¿Cuaternarios? 0. Bueno, ahora miremos la B. Miremos primarios. Acá tengo un primario, 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 primario y primario. Todas las puntas, jóvenes. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Serían 7 primarios. Bueno, ahora miremos secundarios. Entonces acá sería S, S y ya no hay ningún otro. ¿me? Entonces serían 2. Ahora miremos terciarios. Acá tengo terciario,
acá tengo terciario, acá tengo terciario, y entonces se dan cuenta que ya no hay ninguno otro. Entonces tengo, ¿cuántos terciarios? 3. Y cuaternarios, pues tendría solo uno. Y ahí terminaría mi ejercicio. Eso es lo que van a tener que hacer en el examen, jóvenes. Además de determinar la fórmula molecular, ¿verdad? Que eso es otro ejercicio dentro del mismo Bueno, entonces ahora vamos con la última. Vamos a ver siempre los primarios. Primario, 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 primario. Bueno, ya no hay ningún primario, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 primarios. Bueno, como les dije, como no hay heteroátomo, pues no hay orden cero. Bueno, ahora miremos los secundarios. Secundarios tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya no tengo ningún otro. Entonces sería, aquí tengo otro. 7. Son 7. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora miremos terciarios. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5. Entonces serían 5. Luego, cuaternarios, tengo 1 y tengo 2. Entonces serían 2. Entonces esto es lo que harían ustedes normalmente en la clase si estuvieran estudiantes. Lo tendría que haber hecho y subido al Classroom. Entonces, espero que haya quedado claro. Y especialmente hay que tener mucho ojo con el orden cero. ¿Ok? Porque se presenta orden cero o se presentan otros casos cuando tenemos heteroátomos. Acá, por supuesto, en estos tres no va a haber orden cero porque no hay heteroátomos. Bueno, vamos a ver ahora. Ahí tenemos la actividad 9 de la unidad 1. Vamos a ver la isomería y los alcanos ramificados. Bueno, entonces, en cuanto más crezca la cadena carbonada, más probabilidad de formar mayor cantidad de isómeros. Entonces, ¿qué es un isómero, joven? Eso es lo importante. Un isómero sería o es un compuesto orgánico con igual fórmula molecular y diferente estructura. Entonces, lo que implica diferente nombre. Entonces significa que son diferentes. Vamos a ver la clasificación de isómeros. Entonces, los isómeros se pueden clasificar en dos: isómeros de constitución o isómeros estructurales y estereoisómeros. Entonces, estereoisómero significa que es en 3 dimensiones. Y los constitucionales pues son solamente por el tipo de estructura que tiene. Bueno, vamos a ver que los isómeros de constitución se dividen en isómeros de esqueleto carbonado y isómeros de grupo funcional. Se dan cuenta que por eso debemos saber los grupos funcionales. Luego de eso tenemos los estereoisómeros que se dividen en enantiómeros, que se llaman imagen especular, que significa espejo, y diasterómeros, que no son imagen espejo. Eso lo vamos a explicar posteriormente. Bueno, entonces, los isómeros de grupo funcional se dividen en dos: grupo funcional diferente, o sea que es un diferente grupo funcional, y es equivalente entre ellos. Vamos a ver los grupos funcionales en diferente posición, que únicamente es el mismo grupo funcional pero está en diferente posición. Bueno, ahora los diasterómeros se pueden dividir en isómeros cis y trans, que se llaman isómeros geométricos, y en otros diasterómeros, que es cuando, vamos a ver, los compuestos tienen más de un centro quiral. Eso lo vamos a explicar posteriormente.
Bueno, vamos a ver los isómeros de constitución. ¿Qué serían los de cadena o esqueleto carbonado? Vamos a ver. Miren, acá podemos ver el ejemplo bastante gráfico de la cantidad de isómeros que pueden tener los compuestos orgánicos. Cuando tiene 6 átomos de carbono tiene 5 isómeros. Cuando tiene 7, 9. Cuando tiene 8, 18. Cuando tiene 9, 35. Cuando tiene 10, 75. Cuando tiene 15, 4347. Cuando tiene 20, 366.319. Y miren, cuando tiene 30, miren, ya son 4.000.000.000. Imagínense ustedes. Entonces, es lo más importante en lo que es más importante para un compuesto es saber su estructura, jóvenes, porque puede haber un sinnúmero de estructuras que tengan la misma fórmula molecular pero sean diferentes. Entonces vamos a ver acá fácilmente. Por ejemplo, tenemos el butano que tiene C4H10. Acá tenemos el N-butano que tiene la misma fórmula y el isobutano que tiene la misma fórmula. Se dan cuenta que son diferentes. Este es lineal y este es ramificado. O sea que estos dos compuestos tienen diferente nombre porque tienen diferentes características. Entonces es importante por eso saber si son isómeros. Bueno, el pentano, mire, tiene 3. Tiene el N-pentano, que N significa normal, lineal, entonces tiene la cadena lineal. El isopentano, se dan cuenta que ya tiene una rama, y el neopentano tiene más ramas. Entonces, en este caso, estos 3 son isómeros porque tienen la misma fórmula molecular y diferente estructura, lo que implica que tienen diferente nombre. Se dan cuenta que para el pentano tienen 5 isómeros, para el butano tienen 2, pero ya cuando es el de 6 ya tiene 5. Se dan cuenta cómo se va incrementando la cantidad de posibles isómeros debido a que el carbono forma enlaces consigo mismo, jóvenes. Esa es la ventaja del carbono. Bueno, vamos a ver los isómeros de grupos funcionales. El primero sería diferentes grupos funcionales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que ver? Lo que tenemos que ver es de que hay grupos funcionales que son equivalentes. Entonces, miren acá, estos dos compuestos, este éter y este alcohol, tienen la misma fórmula molecular. Si ustedes hacen cuenta, miren, aquí tienen 3 hidrógenos, acá tienen 2 y acá tienen 3. Entonces, al hacer la cuenta les va a salir C3H8O, ¿verdad? Igual acá tiene 3, aquí tiene 2, aquí tiene 2 y aquí tiene un hidrógeno y el oxígeno. Entonces, estos dos compuestos tienen la misma fórmula molecular, pero tienen diferente grupo funcional. El éter es diferente a un alcohol. Entonces, por eso se llama isómero. Y van a tener, por supuesto, diferente nombre. Un éter es diferente a un alcohol, la nomenclatura. Miren, otro grupo funcional equivalente sería el aldehído y la cetona. La cetona tiene 2 cadenas carbonadas y el aldehído solo tiene una cadena carbonada e hidrógeno. Entonces, si nosotros miramos estos dos ejemplos, la cetona tiene 3 carbonos, 1, 2, 3, y tiene 6 hidrógenos. 3 acá y 3 acá son 6. Y tiene un oxígeno. Este tiene 1, aquí tiene 3, acá tiene 2 y acá tiene 1, serían 6 hidrógenos. Tiene un carbono, pero tiene 3 carbonos y tiene un oxígeno. Se dan cuenta que tiene la misma fórmula molecular, pero son diferentes grupos funcionales, por lo cual tienen diferente nombre. O sea que son isómeros de grupo funcional. Y miren acá la amina. La amina puede ser nitrilo, triple enlace, puede ser amina terciaria, nitrógeno con 3 enlaces simples, o puede ser imina con 2 con doble enlace. Se dan cuenta la variedad que puede ser, debido a que el nitrógeno puede formar 3 enlaces, en cambio el oxígeno solo puede formar 2. Entonces, en este caso, se dan cuenta, si nosotros contamos los carbonos, los hidrógenos y el nitrógeno, las 3 moléculas tienen la misma fórmula molecular. Se dan cuenta que los 3 tienen diferente grupo funcional. Tiene un nitrilo, tiene una amina terciaria y tiene una imina.
Entonces, aquí es donde hay mayor diferencia. Estos tres compuestos son completamente diferentes en las reacciones químicas. Aquí van a tener que hacer el ejercicio. Por ejemplo, tienen acá el alcohol. Este tiene un alcohol y tiene un aromático. Esta es la fórmula. Entonces van a tener que buscar cuál sería un isómero del grupo funcional de este. Entonces lo primero que tienen que hacer es determinar la fórmula molecular de cada uno de estos para ver si son isómeros. Y luego que si tienen la misma fórmula molecular, ver si tienen diferentes grupos funcionales que este, ¿verdad? Entonces eso es lo que tienen que hacer en la tarea. Ahora aquí tenemos una amina primaria con esta fórmula molecular y aquí tenemos que buscar cuál sería un isómero de grupo funcional con respecto a esto. Lo primero que tenemos que determinar es la fórmula molecular y luego los grupos funcionales. Bueno, vamos a ver los isómeros de grupo funcional, pero de posición. Entonces miren acá, nosotros tenemos tres alcoholes. Se dan cuenta que es el mismo grupo funcional, pero acá los alcoholes y tienen todos la misma fórmula molecular. Entonces ustedes hacen la cuenta, todos tienen la misma fórmula molecular. Bueno, entonces ahora ¿qué pasa? Ahora acá en realidad se dan cuenta que aquí está en el carbono 1, aquí está en el carbono, aquí está mal, ¿verdad? Aquí carbono está 1, 2, 3, aquí está en el carbono 3. Hay que modificar eso, jóvenes. Acá es 3 y acá es 2. Entonces aquí solo con el simple hecho de haber cambiado la posición del OH, estos tres compuestos se llaman diferentes. Los tres son alcoholes, o sea que tienen características parecidas, pero a la hora de ver sus características físicas y sus características químicas sí puede variar. Entonces por eso es importante saber o distinguir que estos son isómeros. Tienen la misma fórmula molecular, pero en este caso el grupo funcional está en diferente carbono. Miren ahora con una amina primaria que tiene dos hidrógenos. Entonces miren acá tenemos en carbono 1, en carbono 3 y en carbono 2. Ahora estos tres se dan cuenta que son los mismos grupos funcionales, pero están en diferente carbono, por lo cual tienen diferente nombre y tienen diferentes propiedades químicas y físicas, pero tienen la misma fórmula molecular. Entonces se clasifica como un isómero de grupo funcional en diferente posición. Bueno, ahora vamos a ver los otros, que son los esterisómeros. Entonces aquí vamos a ver la definición de esterisómero, que es importante. Entonces, son los compuestos que tienen carbono unido a cuatro diferentes sustituyentes, que pueden ser átomos o moléculas complejas. Este tipo de carbono se le denomina quiral. Los mismos tendrán actividad óptica que veremos posteriormente. La actividad óptica se mide con un aparato que se llama polarímetro. Esto es muy común o muy utilizado en lo que es el azúcar. Hoy los carbohidratos tienen actividad óptica. Bueno, entonces acá el carbono, para que sea quiral, debe estar unido a cuatro diferentes grupos. Solo ahí es que se presenta la actividad óptica. Bueno, pues vamos a ver los primeros, que son los enantiómeros. Entonces, son los esterisómeros imagen espejo. Entonces acá se dan cuenta que estas líneas punteadas sería el espejo. Entonces quiere decir de que esta imagen S es espejo de esta imagen R. ¿Ok? Es como que nosotros miramos la mano. Si ponemos enfrente nuestra mano derecha de nuestra mano izquierda, pues en ese caso, pues sabemos de que la mano derecha es imagen espejo de la izquierda o la izquierda es imagen espejo de la derecha.
Entonces si ustedes la ponen así enfrente, pues miran que son imagen espejo. Igual pasa con estos compuestos. Se dan cuenta que aquí tienen OH, aquí tienen HO, aquí tienen COH, aquí tienen HOOC, acá tienen el H para abajo y tienen ese H para atrás, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que aquí esto significa que está para enfrente el H y este significa que está para atrás. Entonces ahora ustedes vamos a ver, acá pueden ver ustedes lo que son los compuestos tridimensionales, ¿ven? Entonces en este caso vamos a poner imagen espejo. Entonces miren pues, vamos a ver si podemos poner imagen espejo. Entonces ahí podemos ver que es imagen espejo esta de esta, ¿ya? Esta sería, una sería derecha y la otra sería izquierda. A eso hace referencia la actividad óptica. Bueno, entonces acá tenemos, y esto R y S es una nomenclatura absoluta de hacia dónde gira la luz. Entonces, por ejemplo, en el caso de R significa derecha y S significa izquierda. Bueno, en esto no vamos a profundizar mucho debido al tiempo que tenemos para la clase, ¿verdad? En sí, es muy poco. Vamos a ver los diasterómeros, son los estereoisómeros que no son imagen espejo. Pues entonces acá podemos ver que ahora, fíjense pues, una cosa importante de los diasterómeros es que se presentan a partir de dos centros quirales. Un centro quiral solo tiene imagen espejo, o sea, enantiómeros. Cuando tienen dos o más centros quirales se presentan los diasterómeros. Entonces aquí podemos ver que este es carbono quiral y este es carbono quiral, porque tiene cuatro diferentes. Tiene un H, tiene un ácido carboxílico, tiene un NH2 y tiene un carbón. ¿Se dan cuenta? Son cuatro grupos diferentes. Este tiene un H, tiene un OH, tiene un CH3 y tiene un carbono con este grupos más grandes. Aquí solo tiene hidrógeno. Entonces, estos dos carbonos son quirales. Bueno, entonces ahora si nosotros ponemos la imagen espejo acá, entonces ¿qué pasa? Se dan cuenta de que este no es imagen espejo con este. Entonces, para que fuera imagen espejo, el NH2 debería estar de este lado y el H de este lado. Entonces, porque no son imagen espejo, se le denomina diasterómero. Entonces, por favor, ahí apunta. Diasterómeros se presentan a partir de dos centros quirales. Con un centro quiral solamente hay enantiómero. Bueno, vamos a ver los isómeros geométricos cis y trans. La isomería cis y trans se da con los alquenos disustituidos. Entonces podemos ver que en este caso, miren, para que vamos a explicar un poco eso, porque eso ustedes no lo miran muchas veces bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un alqueno y los alquenos tienen cuatro sustituyentes. ¿Ven? Entonces, en este caso, se dan cuenta que este carbono no está sustituido, por lo cual no tiene ningún sustituyente. Ahora acá, miren, tiene dos sustituyentes. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes, eso no importa. Entonces, cuando tienen dos sustituyentes, puede presentarse la isomería cis y trans. Ojo con esto. Entonces este es 2. Este es 2. Entonces, fíjense pues, cuando los dos sustituyentes están del mismo lado, se dan cuenta que los dos van hacia arriba, se llama cis, que significa mismo lado. Ahora, cuando los dos van en diferente, uno va para arriba y otro va para abajo, se le llama trans. También existe otra posibilidad de esto, ¿verdad? Y ese ni es cis ni es trans. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un disustituido, pero
los sustituyentes están en el mismo carbono. Cuando están en el mismo carbono, pues no se llama ni cis ni trans. Entonces, ¿cómo se llaman estos? Pues estos se llaman geminales. ¿Y de dónde viene? Pues viene de los gemelos, o sea que están en el mismo carbono. Entonces, estos no son ni cis ni trans, se llaman geminales. ¿Ok? Ojo. También pueden estar del otro lado, jóvenes. Entonces, los dos casos que se pueden presentar cuando están el alqueno disustituido es cuando están del mismo lado los sustituyentes cis, cuando están en lados contrarios trans y cuando están unidos al mismo carbono geminal. Bueno, vamos a ver el resumen de lo aprendido. Bueno, fíjense que antes de ver eso vamos a hacer un ejemplito, jóvenes, de esto. Esto es el disustituido. Ahora, cuando el alqueno puede estar tetrasustituido. O sea que cuando el alqueno tiene eso lo vamos a ver posteriormente también, jóvenes. Acá tendría 3 sustituyentes. Y acá tendría 4 sustituyentes. 4 sustituyentes. Entonces, se dan cuenta ustedes que en este caso no se presenta ni el cis ni el trans, ni en el de 4, ni en el que habíamos visto que era no sustituido. Solamente se puede dar cuando es disustituido. ¿Ok? En este caso es no sustituido. Y en el caso de disustituido también se da el geminal. Bueno, entonces espero que les haya quedado claro. Ahora sí vamos a proceder a leer vamos a ver resumen de lo aprendido. Aprendimos las diferentes presentaciones de los compuestos orgánicos, fórmula molecular, fórmula condensada, fórmula de líneas, qué es un grupo funcional y cuál es la importancia. Los grupos funcionales reaccionan todos igual, ¿verdad? Y así es como clasificamos los compuestos orgánicos. Los grupos funcionales más importantes de la química orgánica, vimos todos esos que se tienen que aprender. La clasificación de los tipos de carbono según la cantidad de grupos de carbono tienen unidos a su alrededor, y dicha clasificación es aplicable a un carbono solo con enlace simple, o sea, hibridación sp3. Pueden haber orden cero, primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. El ordenamiento de los diferentes grupos funcionales que se ha basado en su reactividad. A mayor reactividad, mayor importancia. Entonces el ácido carboxílico es el más importante de todos. Vimos la isomería, qué es la isomería y los tipos que se presentan, ¿verdad? Vimos que hay isomería de constitución, isomería estereoisómero. La de constitución o esqueleto pues se divide en esqueleto carbonado y en grupos. El esqueleto carbonado no se divide en nada, y los grupos funcionales sí se dividen en diferente grupo funcional y diferente posición del mismo grupo funcional. Los estereoisómeros se dividen en enantiómeros, que son imagen espejo, en diasterómeros, que no son imagen espejo. Entre los diasterómeros podemos tener los los enantiómeros de geometría, que son cis y trans, que son solo los alquenos disustituidos, y tenemos los otros diasterómeros que se dan cuando tienen varios centros quirales. Bueno, entonces vamos a seguir ya casi terminando, jóvenes. Vamos a empezar solo
con la otra. Ya vamos, tenemos a 50. Vamos a empezar con la otra presentación. Déjenme ver, aquí está. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a ver lo que son las hibridaciones, hombres, que es una cuestión bien importante para entender las reacciones de los compuestos orgánicos. Bueno, vamos a ver, pues, chicos. Sería, todo esto ya está subido en Classroom, ¿verdad? Sería la unidad 1, parte 6. Vamos a ver los objetivos. Que los estudiantes conozcan y aprendan las diferentes hibridaciones del carbono, sp3, sp2 y sp. Vamos a ver que hibridación significa la mezcla. Que conozcan la forma, longitud y fuerza de los enlaces que forman el carbono. Que los estudiantes conozcan las diferentes hibridaciones oxígeno, nitrógeno y azufre. Que los estudiantes puedan identificar cómo se forman los enlaces, fuerza, longitud en compuestos orgánicos reales. Eso sería lo que vamos a ver. Bueno, entonces vamos a ver las hibridaciones del carbono. Bueno, entonces, vamos a ver que la configuración electrónica del estado basal del carbono es esta. Entonces, en este caso, como ya vimos anteriormente, acá sería el nivel 1 que tiene menos energía, el nivel 2 que está formado de 2 de S y P, el P tiene 3 subniveles. Entonces, como el carbono tiene 6 electrones, y según el orden de llenado que aprendimos, quiere decir de que uno va para arriba, otro va para abajo, uno para arriba, otro para abajo, y de ahí, según la regla de Hund, pues tendrían que ir uno para arriba y otro para arriba. Entonces, según como eso se los pregunto si hay estudiantes, pero como no hay estudiantes, según este diagrama, fíjense que únicamente el carbono podría formar dos enlaces, porque aquí tiene dos electrones desapareados. Pero nosotros sabemos que el carbono forma 4, o sea que con este carbono basal no es que forman los enlaces, o de esta forma, pues. Entonces tiene que haber un cambio. Entonces, vamos a ver qué fue lo que propusieron los científicos para explicar los 4 enlaces. Bueno, entonces Linus Pauling propuso una respuesta en 1931 al demostrar matemáticamente cómo se pueden combinar o hibridar un orbital S y 3 orbitales P de un átomo para formar 4 orbitales atómicos equivalentes. Bueno, entonces ahora miremos. Entonces, según Pauling, lo que va a pasar es de que se van a mezclar 3 P y un S. Pero acá podemos ver que este no es el estado basal del carbono. Se dan cuenta que acá el electrón que estaba acá se pasó al orbital 2pz. Y por eso a esto se le llama excitado. O sea que no es el estado normal. Bueno, entonces ahora se dan cuenta ustedes que aquí ya podría formar 4 enlaces en el estado excitado. Pero no los podría formar normalmente. ¿Por qué? Porque tiene dos estados diferentes. Se dan cuenta que aquí la energía de estos 3P son diferentes a este S. Entonces ahí estos 4 enlaces no son equivalentes. Y el carbono forma 4 enlaces equivalentes. Bueno, entonces ahí viene lo que propuso Linus Pauling. Entonces aquí, ¿qué pasó? Se mezclaron los 4 orbitales. ¿Y el resultado qué fue? El resultado fue 4 orbitales sp3 con la misma energía. Entonces este orbital lo están componiendo un orbital S y 3p. Y ahora sí pueden formar los enlaces normales porque los 4 electrones tienen la misma energía. Se dan cuenta de que este es un poquito menor que la P, porque tiene una parte de S. Y es mayor que la S porque tiene 3 partes de P. O sea que este orbital hibridizado se parece más a la energía del P. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes, porque ya se nos acabó el tiempo. Siempre termino 5 minutos antes para darles chance a cambiar de clase. Bueno, entonces ha sido un placer estar con ustedes.
Ya el día de hoy entregaron un documento para lo que es solicitar al Consejo Superior Universitario que se revise la elección y que pues los estudiantes están pidiendo que se repita, ¿verdad? A ver qué pasa, jóvenes, porque prácticamente el Consejo Supremo Universitario está cooptado y tenemos que ir sacando a toda esa gente que hizo el fraude. Entonces, seguimos en la lucha, chicos. Nos vemos hasta la otra semana. Pero yo voy a seguir grabando las clases hasta que nos nivelemos con el tiempo que debemos de ir. Bueno, entonces que tengan una feliz semana y siempre en la lucha, ¿va? Chicos, se cuidan y feliz noche.